Mi esposa me miró directamente a los ojos y dijo: Nos enteramos de que compraste un penthouse. Me mudaré ahí y haremos las paces. Lo dijo como si ya estuviera decidido, como si mi hogar le perteneciera, como si yo debiera estar agradecido por el privilegio de ser utilizado de nuevo. Beatriz estaba allí parada, con esa sonrisa falsa pegada en la cara, actuando como si los últimos 8 meses de discusiones y manipulación fueran agua pasada. Pero en cuanto puso un pie dentro de mi penthouse, su sonrisa se quebró y se desvaneció por completo. Se quedó helada. No por la vista, no por el lujo, sino por algo mucho más inquietante, algo que le dijo inmediatamente que todo lo que creía controlar estaba a punto de escaparse de sus manos. Me llamo Humberto Pérez. Tengo 70 años y soy un ingeniero civil jubilado que pasó 40 años construyendo puentes por todo el centro de México. Perdí a mi esposa, Dolores, hace 2 años por culpa del cáncer y, 10 meses después, cometí el error más grande de mi vida, me casé con Beatriz Mendoza. Permítanme retroceder un poco. Después de que Dolores murió, yo era un desastre total. 43 años de matrimonio no terminan simplemente porque una persona deja de respirar. Deambulaba por nuestra vieja casa, hablando con su foto cada mañana, manteniendo su taza de café en la barra de la cocina como si ella pudiera regresar por ella. Mi hijo, Víctor, me insistía en que necesitaba salir más, tal vez unirme a un grupo de apoyo para el duelo. Ahí fue donde conocí a Beatriz. Tenía 48 años y dijo que había perdido a su marido 3 años antes en un accidente automovilístico. Era hermosa, vestía bien y parecía entender exactamente por lo que yo estaba pasando. Se sentaba junto a mí en esas reuniones, me tocaba el brazo cuando hablaba de Dolores y me decía cuánto extrañaba ella también a su difunto esposo. Sus ojos se llenaban de lágrimas en los momentos precisos. Mirando hacia atrás, debía haber sabido que algo andaba mal cuando empezó a presionar para casarnos después de solo 4 meses de noviazgo. Humberto, no nos estamos haciendo más jóvenes, decía, acariciando mi mano. ¿Por qué perder el tiempo cuando ambos sabemos que estamos destinados a estar juntos? La vida es muy corta y ya hemos perdido demasiado tiempo. Tenía una forma de hacer que todo sonara urgente, como si la felicidad se nos escapara mientras dudábamos. Víctor la odió desde el primer día. Me llevaba aparte cuando ella se iba y me decía cosas como: Papá, algo no me da buena espina con ella. Está presionando demasiado fuerte, demasiado rápido. Pero yo pensé que él solo estaba siendo protector, tal vez incluso celoso de que yo siguiera adelante sin su madre. Me sentía solo, halagado de que una mujer como Beatriz quisiera a un viejo como yo. A los 70 años, no esperas que mujeres hermosas muestren mucho interés. Nos casamos en una ceremonia sencilla en el registro civil. Nada elegante, solo el juez, Beatriz, yo y una testigo que ella trajo, una mujer llamada Laura que decía ser su hermana, pero a quien nunca volví a ver después de ese día. Víctor se negó a ir. Dijo que no estaba listo para verme casado con otra persona. Me dolió su ausencia, pero lo entendí. Debí haberlo escuchado. Los problemas comenzaron casi inmediatamente después de la luna de miel. Beatriz se mudó a mi casa y empezó a cambiarlo todo. Las fotos de Dolores se fueron a una bodega porque hacían que la casa se sintiera demasiado como un santuario. Sus orquídeas, las que yo había estado cuidando con esmero durante 2 años como si fueran pedazos de su alma, fueron accidentalmente regadas en exceso y murieron. Beatriz dijo que lo sentía, pero que nunca había sido buena con las plantas. Las pequeñas figuras de cerámica que Dolores coleccionaba desaparecieron una por una. Cuando preguntaba por ellas, Beatriz me miraba confundida y sugería que tal vez yo las había extraviado. Pero el verdadero shock llegó cuando Beatriz se enteró del penthouse. Verán, Dolores siempre había soñado con vivir en lo alto de la ciudad, en algún lugar con luz y una vista que te hiciera sentir como si estuvieras flotando sobre el mundo. Cuando éramos jóvenes y pobres, viviendo en ese pequeño departamento en una colonia popular, ella señalaba los edificios altos y decía: algún día, Humberto. Algún día viviremos allá arriba con toda esa luz. Nunca conseguimos ese departamento mientras ella vivía, la vida pasó, los niños llegaron, las responsabilidades se impusieron. Pero antes de morir,
debilitada por la quimioterapia pero aún feroz en su cama de hospital, me hizo prometer que compraría ese penthouse de todos modos, para vivir su sueño aunque ella no pudiera compartirlo. Así que, 3 meses después del funeral, lo compré, un departamento de 50 millones de pesos con ventanales de piso a techo y una vista que abarcaba todo el valle de la ciudad. Había estado viviendo allí tranquilamente durante unos 18 meses, yendo y viniendo entre el penthouse y mi vieja casa, incapaz de soltar ninguna de las dos por completo. Era mi santuario privado, lleno de algunas cosas de dolores y la paz que necesitaba para vivir mi duelo adecuadamente. Llevaba viviendo allí unos 6 meses cuando Beatriz lo descubrió de alguna manera. Todavía no sé exactamente cómo, tal vez había estado revisando mi correo, mis estados de cuenta bancarios, vigilándome de formas que no había notado. Pero un día me confrontó al respecto, con los ojos ardiendo con una ira que nunca había visto antes. ¿Compraste un penthouse? ¿Un penthouse de 50 millones de pesos? Gritó, agitando lo que parecía ser un estado de cuenta bancario en mi cara. ¿Y no le dijiste a tu esposa? ¿Qué más me estás ocultando, Humberto? Traté de explicarle sobre el sueño de Dolores, sobre la promesa que le había hecho en esa estéril habitación de hospital, pero Beatriz no quería escuchar nada de eso. Tu primera esposa está muerta, Humberto. Yo soy tu esposa ahora. Ese penthouse debería ser nuestro, no un monumento a un fantasma. La forma en que lo dijo, un fantasma, me hirió profundamente. Dolores no era un fantasma para mí. Seguía siendo la mujer que amaba, todavía presente en cada ritual de café matutino, cada noche cuando le contaba sobre mi día. Pero Beatriz quería borrar todo eso, convertirme en alguien que pudiera olvidar 43 años de matrimonio como si nunca hubieran sucedido. Fue entonces cuando hizo su demanda. Quería que vendiéramos mi vieja casa y nos mudáramos juntos al penthouse. Cuando me negué, las cosas se pusieron feas rápidamente. Beatriz comenzó a amenazar con dejarme, luego cambiaba de táctica y empezaba a llorar, diciendo que yo no la amaba tanto como amaba a una mujer muerta. El latigazo emocional era agotador, un minuto estaba gritando y al siguiente sollozaba en mi hombro sobre lo sola y no querida que se sentía. La manipulación empeoró durante las siguientes semanas. Mencionaba mi edad constantemente. A los 70 años, no deberías vivir solo en un lugar tan grande. ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica y no hay nadie para ayudarte? Empezó a insinuar que tal vez me estaba confundiendo, olvidando cosas, no pensando con claridad. Humberto, cariño, parece que estás perdiendo muchas cosas últimamente. Tal vez deberíamos hacer que el doctor Pineda te revise. Ahí fue cuando supe que estaba en verdaderos problemas. Verán, había escuchado esas mismas palabras antes, en negocios que salieron mal, en disputas contractuales donde alguien intentaba imponer términos que no tenían sentido. Alguien estaba tratando de hacerme dudar de mi propio juicio, y ese es siempre el primer paso para quitarte todo lo que tienes. Decidí investigar por mi cuenta. No fue difícil, todavía tenía contactos de mis días de ingeniería, gente que conocía gente, formas de verificar antecedentes en las que la mayoría no piensa. Lo que encontré me heló la sangre. Beatriz Mendoza había estado casada antes, con un hombre llamado Eugenio Reyes en Guadalajara. Eugenio tenía 68 años cuando murió, solo 3 años después de casarse con Beatriz. El certificado de defunción decía insuficiencia cardíaca, lo cual suena bastante natural, pero la familia de Eugenio había presentado una demanda civil contra Beatriz pocas semanas después del funeral. Alegaban abuso financiero, robo sistemático y manipulación de un viudo vulnerable. El caso se arregló fuera de los tribunales por 4 millones de pesos, con todos los registros sellados y todos obligados por acuerdos de confidencialidad. Pero, sellado, no significa desaparecido, no si sabes dónde buscar y a quién preguntar. El sobrino de Eugenio había contratado a un investigador privado que había documentado todo antes del acuerdo, las firmas falsificadas, las cuentas bancarias vaciadas. Los cambios repentinos en el testamento de Eugenio mientras mostraba signos de lo que su médico luego dijo que podría haber sido confusión inducida por medicamentos. Beatriz era una profesional. Esto no era un crimen pasional ni una mujer desesperada tomando malas decisiones.
Ella elegía a viudos adinerados a través de grupos de apoyo para el duelo, se casaba con ellos rápidamente mientras eran vulnerables y no pensaban con claridad, y luego despojaba sistemáticamente sus activos. Eugenio Reyes no fue su primera víctima, y se suponía que yo no sería la última. Las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas que había estado tratando de resolver durante meses. Como sabía exactamente qué decir en esas reuniones de duelo, como si lo hubiera ensayado todo antes. Como presionó para casarse tan rápido, usando mi soledad en mi contra. Como comenzó inmediatamente a aislarme de Víctor y de mi nieta Carla, creando drama cada vez que querían visitarme. Incluso como se enteró del penthouse, probablemente había estado revisando mis documentos financieros durante meses, catalogando todo lo que poseía. Pero hubo algo más que descubrí mientras investigaba a Beatriz, algo que cambió todo y me hizo comprender que había estado protegido de formas que nunca imaginé. Mientras indagaba en el pasado de Beatriz, descubrí que Dolores también había estado investigando. Mi esposa, mi verdadera esposa, había contratado a un investigador privado 6 meses antes de morir. Ella sospechaba algo sobre el tipo de mujeres que podrían aprovecharse de viudos en duelo, y quería protegerme de exactamente esta situación. El investigador, un hombre llamado Antonio Morales, había compilado un expediente grueso sobre individuos depredadores que frecuentaban el circuito de apoyo al duelo, incluyendo varias fotos de Beatriz Mendoza en diferentes reuniones en 3 estados distintos. Dolores lo sabía. Incluso mientras luchaba contra el cáncer, incluso mientras su cuerpo fallaba y cada día era una lucha solo para mantenerse consciente, vio venir el peligro y trató de construir muros a mi alrededor. Había dejado instrucciones detalladas con mi abogado, Gerardo Bustamante, junto con un sobresellado que solo debía abrirse si me volvía a casar dentro de los 2 años posteriores a su muerte. Llamé a Gerardo inmediatamente. Había sido nuestro abogado familiar durante 15 años, manejaba nuestros testamentos y contratos comerciales, nos conocía mejor que la mayoría de nuestros amigos. Cuando le conté sobre Beatriz y lo que había descubierto, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Humberto, dijo finalmente, con la voz cargada de algo que sonaba como tristeza mezclada con alivio, he estado esperando esta llamada. Dolores dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si te volvías a casar demasiado rápido. Ella estaba muy preocupada precisamente por este escenario. Conduje a la oficina de Gerardo esa tarde con las manos temblando sin parar. El sobre que Dolores había dejado era color crema, sellado con lacre rojo, con mi nombre escrito en el frente con la letra que conocía mejor que la mía. Adentro había una grabación de vídeo que Dolores había hecho durante sus últimas semanas, junto con documentos legales que yo ni siquiera sabía que existían. En el vídeo, Dolores miraba directamente a la cámara, su rostro delgado pero sus ojos agudos y decididos. Humberto, dijo, y escuchar su voz de nuevo después de 2 años de silencio me golpeó como un impacto físico. Si estás viendo esto, has caído en una trampa que traté de prevenir. La mujer con la que te casaste no es quien dice ser. Pero no te preocupes, mi amor. Todo lo que necesitas para protegerte está justo aquí. No dejaré que nadie te haga daño, incluso desde el más allá. Los documentos legales que Dolores había dejado eran extraordinarios. Había puesto el penthouse en un fideicomiso irrevocable con Carla como única beneficiaria, administrado tanto por mí como por la hermana de Dolores, Patricia Vargas. Cualquier decisión importante sobre la propiedad requería el acuerdo de ambos fideicomisarios. Beatriz no tenía ningún derecho sobre el penthouse en absoluto, legalmente pertenecía a mi nieta de 9 años, conmigo como cuidador hasta que ella cumpliera los 18. Pero eso no era todo. Dolores también había ocultado 120 millones de pesos en varias inversiones y cuentas que Beatriz no sabía que existían. Había construido esta riqueza silenciosamente durante décadas, agregando pequeñas cantidades aquí y allá, reinvirtiendo dividendos, comprando bonos gubernamentales durante periodos de altas tasas de interés. Había estructurado todo para que ninguna segunda esposa pudiera tocarlo jamás. Cada plan que Beatriz había tramado, cada documento falsificado que pudiera crear, cada manipulación que pudiera idear, todo estaba dirigido a activos que ya estaban fuera de su alcance. Gerardo me explicó cada documento, detallando cómo Dolores había anticipado diferentes escenarios. Pensó en todo, Humberto.
Incluso si Beatriz consiguiera de alguna manera un poder notarial sobre ti, incluso si convenciera a un tribunal de que eres incompetente, no podría tocar el fideicomiso. Patricia tiene la misma autoridad, y Patricia sabe exactamente quién es Beatriz. No había hablado con Patricia en meses, no desde la incómoda llamada telefónica donde le conté sobre mi nuevo matrimonio. La hermana de Dolores había sido educada pero fría, diciendo que esperaba que fuera feliz pero que pensaba que iba demasiado rápido. Ahora entendía por qué. Patricia ha estado vigilando a Beatriz todo este tiempo, continuó Gerardo. Dolores le pidió que te echara un ojo, que estuviera lista para intervenir si sucedía algo como esto. Ella ha documentado todo, las tácticas de aislamiento, el sondeo financiero, incluso los intentos de Beatriz de poner a Carla en tu contra. Eso me dolió. Carla era mi nieta, la hija de Víctor, el punto más brillante de mi vida desde que murió Dolores. Beatriz había estado envenenando sutilmente esa relación durante meses, haciendo comentarios sobre cómo yo estaba volviéndome demasiado viejo para que me confiaran una niña pequeña, cómo podría olvidar alimentarla o dejarla deambular sola. Incluso había sugerido que Carla debería empezar a llamarla abuela Beatriz, ya que ahora era mi esposa. Armado con toda esta información, estaba listo cuando Beatriz hizo su jugada final. Había estado aumentando la presión durante semanas, alternando entre lágrimas y amenazas, entre afirmaciones de que estaba preocupada por mi salud y demandas de acceso inmediato a todas mis cuentas. El penthouse se había convertido en su obsesión. Pasaba manejando por ahí, buscaba el valor de la propiedad en línea, hacía comentarios sobre cuánto espacio estábamos desperdiciando manteniendo dos casas separadas. Llegó al penthouse esa tarde, vestida como si fuera a una reunión de negocios, con una expresión dura y decidida. Yo había llamado a Patricia y a Gerardo de antemano, pidiéndoles que estuvieran cerca pero no visibles. Necesitaba testigos para lo que venía, pero también necesitaba que Beatriz se sintiera lo suficientemente confiada para mostrar sus verdaderos colores. Humberto, he sido paciente el tiempo suficiente, dijo tan pronto como la dejé entrar. Quiero las llaves de repuesto de este lugar, y las quiero ahora. Estamos casados y tengo derecho a vivir en las propiedades que posee mi esposo. Esta separación entre tu vieja vida y tu nueva vida ha durado demasiado. La miré parada allí, en la casa de los sueños de Dolores, exigiendo llaves de un lugar al que no tenía derecho legal a entrar, y sentí algo frío y tranquilo asentarse en mi pecho. Beatriz, dije en voz baja, tenemos que hablar. Siéntate. Ella permaneció de pie, con los brazos cruzados, su postura agresiva. No necesito sentarme. Necesito esas llaves y necesito que dejes de tratarme como si fuera una extraña. Soy tu esposa. No, dije. Necesitas escuchar lo que sé sobre Eugenio Reyes. El cambio en su rostro fue inmediato y total. El color se le fue de las mejillas como agua por un desagüe. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró de nuevo. Por primera vez desde que la conocía, Beatriz parecía genuinamente asustada. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz había perdido toda autoridad. Sonaba como una niña atrapada robando galletas. Caminé hacia mi escritorio y saqué el grueso expediente que mi investigador había compilado, fotos de Beatriz con Eugenio, documentos judiciales de la demanda que su familia había presentado. Registros bancarios que mostraban el robo sistemático de sus activos durante los 3 años que estuvieron casados. Lo esparcí todo sobre la mesa del comedor como cartas en un juego de póker que finalmente estaba listo para ganar. Eugenio Reyes, 68 años, murió de lo que el certificado llama insuficiencia cardíaca 3 años después de casarse contigo. Su familia te demandó por abuso financiero. Llegaste a un acuerdo por 4 millones de pesos para que todo desapareciera. Mantuve mi voz tranquila, objetiva, como si le estuviera explicando un proyecto de construcción a un cliente. Antes de Eugenio, estuvo Guillermo Muñoz en Veracruz, 72 años, perdió 36 millones de pesos contigo antes de que su sobrino sospechara y contratara abogados. Antes de Guillermo, estuvo Carlos Delgado en Puebla. Beatriz miró los documentos esparcidos sobre la mesa, su máscara finalmente cayendo por completo. Cuando levantó la vista hacia mí, sus ojos contenían algo que nunca había visto antes, puro odio calculador mezclado con la desesperación de un animal acorralado.
Crees que eres muy listo, dijo, su voz volviéndose fea y áspera. ¿Crees que eres el primer viejo tonto y terco que pensó que podía ser más astuto que yo? Todos se creen listos, Humberto. Todos creen que pueden ver a través de mí, ¿y sabes qué? Todos terminan igual, en la quiebra, solos y olvidados. Eso es lo que les pasa a los hombres como tú. La confesión quedó flotando en el aire entre nosotros como humo. Ya ni siquiera estaba fingiendo. Me estaba mostrando exactamente quién era, confiada en que yo era demasiado viejo, demasiado débil, demasiado aislado para hacer algo al respecto. Estaba equivocada. Hay más, Beatriz. Busqué la laptop de Dolores, que había preparado en la mesa auxiliar más temprano. Mi esposa me dejó un mensaje. Presioné play y la cara de Dolores llenó la pantalla. Incluso debilitada por los tratamientos contra el cáncer, incluso hablando desde lo que ambos sabíamos era su lecho de muerte, su voz era fuerte y clara. Humberto, si estás viendo esto, la mujer con la que te casaste se llama Beatriz Mendoza. Ella ha robado sistemáticamente a al menos 3 hombres mayores, y puede haber acelerado sus muertes a través de la manipulación de medicamentos y el aislamiento deliberado de los miembros de la familia. Ella te eligió específicamente debido a tus activos y tu vulnerabilidad después de mi muerte. Beatriz observó el vídeo con creciente horror, sus manos temblando a sus costados. Cuando Dolores explicó sobre el fideicomiso, sobre los activos ocultos, sobre las protecciones legales que hacían que los planes de Beatriz no valieran nada, la cara de Beatriz se puso completamente blanca. El penthouse pertenece a Carla, continuó Dolores en la grabación. Ha estado en fideicomiso desde 6 meses antes de mi muerte. Los activos comerciales, las cuentas de jubilación, los bonos y carteras de acciones que acumulé durante 40 años, nada de eso es accesible para nadie excepto para Humberto y nuestra nieta. Te gané la partida desde el más allá, quienquiera que seas. Cuando terminó el vídeo, cerré la laptop y miré a Beatriz. Estaba mirando la pantalla en negro como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. El penthouse pertenece a Carla, dije en voz baja. Ha estado en fideicomiso desde antes de que tú me conocieras. Los 120 millones de pesos en activos ocultos, las carteras de inversión, incluso el negocio que construí durante 40 años, Dolores lo estructuró todo para que ninguna segunda esposa pudiera tocarlo jamás. Has pasado 8 meses planeando robar activos que nunca estuvieron a tu alcance. Fue entonces cuando Beatriz perdió completamente el control. Se abalanzó sobre la laptop, tratando de destruir la evidencia, gritando sobre cómo no podía hacerle esto, que ella era mi esposa legal y tenía derechos. Atrapé su muñeca antes de que pudiera agarrar la computadora, y de cerca pude ver el salvajismo en sus ojos, el pánico absoluto de alguien viendo colapsar el trabajo de su vida. Suéltame. Chilló, retorciéndose contra mi agarre. Te destruiré por esto. Le diré a todo el mundo que estás senil, que has estado abusando de mí, que no eres apto para vivir solo. Nadie creerá a un viejo confundido por encima de su preocupada esposa. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió. Víctor entró, llevando un maletín y seguido por Patricia Vargas y Gerardo Bustamante. Los había llamado después de ver el vídeo de Dolores, sabiendo que necesitaría testigos para lo que venía, sabiendo que todo tenía que estar documentado adecuadamente. Papá, ¿estás bien? Víctor se movió a mi lado inmediatamente, sus ojos evaluando la apariencia desaliñada de Beatriz y los documentos dispersos sobre la mesa. Gerardo dio un paso adelante con una carpeta manila llena de papeles oficiales. Señora Mendoza, le estoy entregando una notificación de anulación de matrimonio. Su matrimonio con el señor Pérez se obtuvo bajo pretensiones fraudulentas. Tiene 30 días para desalojar cualquier propiedad que esté ocupando actualmente. Beatriz miró de Gerardo a Víctor y luego a Patricia, finalmente entendiendo que estaba rodeada, superada y completamente acabada. La depredadora que me había acechado a través de grupos de apoyo ahora enfrentaba una defensa coordinada que nunca había anticipado. Esto no ha terminado, gruñó, retrocediendo hacia la puerta como un animal acorralado. No tienen idea de lo que soy capaz. Pelearé esto. Me lo llevaré todo. Patricia dio un paso adelante, su voz firme y tranquila. De hecho, Beatriz, sabemos exactamente de lo que eres capaz.
Hemos contactado a las fiscalías de Jalisco, Veracruz y Puebla. Están muy interesados en tu patrón de comportamiento a través de múltiples estados. El abuso financiero contra adultos mayores se convierte en un delito grave. Esa fue la última vez que vi a Beatriz como una mujer libre. Fue arrestada 2 días después bajo cargos de bigamia. Resulta que todavía estaba legalmente casada con Guillermo Muñoz en Veracruz, junto con abuso financiero de ancianos, fraude y conspiración. Las autoridades encontraron pruebas que la conectaban con 5 víctimas diferentes en 4 estados, con un robo total documentado que excedía los 60 millones de pesos. Los procedimientos legales tomaron 8 meses, pero el resultado nunca estuvo en duda. Beatriz fue sentenciada a 8 años en prisión federal. Su condena abrió las compuertas para que otras víctimas se presentaran, y varias familias recuperaron activos que pensaban que se habían ido para siempre. En cuanto a mí, aprendí a vivir con la vergüenza de haber sido lo suficientemente tonto como para ser engañado por una depredadora profesional. Pero también aprendí algo más importante, que el amor realmente puede trascender la muerte cuando alguien se preocupa lo suficiente como para construir protecciones que perduran más allá de su propia vida. Víctor y yo reconstruimos nuestra relación lenta pero seguramente. Se mudó de regreso a la ciudad, comenzó a visitarme regularmente, trayendo a Carla con él los fines de semana. Nos sentábamos en el penthouse que Dolores había soñado, jugando juegos de mesa y hablando de todo excepto de la mujer que había intentado destruir a nuestra familia. Carla tiene 9 años ahora, es brillante, curiosa y completamente inconsciente de que es la beneficiaria de un fondo fiduciario de 170 millones de pesos. Le encanta escuchar historias sobre la abuela que apenas recuerda, y a veces, cuando se ríe de mis chistes terribles, juro que puedo escuchar la voz de Dolores en el sonido. Todavía hablo con la foto de Dolores cada mañana, todavía cuido las orquídeas que planté para reemplazar las que Beatriz mató. Pero ahora las conversaciones son diferentes. En lugar de solo dolor, hay gratitud, gratitud por una mujer que me amó lo suficiente como para pelear batallas que yo no podía ver, que construyó muros alrededor de todo lo que importaba mientras yo ni siquiera era consciente de que se estaba librando una guerra. Beatriz pensó que estaba cazando a un viejo solitario con más dinero que sentido común, pero lo que realmente encontró fue una familia que se negó a romperse. Un amor que se negó a morir y protecciones construidas por alguien que entendía que el mayor regalo que puedes darle a alguien es la seguridad que ni siquiera saben que tienen. Cada mañana miro hacia la ciudad que despierta allá abajo y recuerdo las palabras finales de Dolores en ese vídeo: vive tu paz ahora, Humberto. Te la has ganado. Algunas historias de traición terminan en amargura, pero esta termina en gratitud, por la mujer que me salvó, por el hijo que me perdonó y por la nieta que heredará no solo dinero, sino el conocimiento de que proviene de personas que se protegen mutuamente, incluso más allá de la muerte.